Hola, mi nombre es Laura Ontiveros, soy profesora adjunta de la Cátedra de Cirugía y coordinadora del módulo de Oncología de Medicina 5. El tema que vamos a tratar en esta clase es la quimioterapia. En ella vamos a ver los principios generales, el manejo, los efectos colaterales y fundamentalmente para qué está indicada y contraindicada este tipo de tratamiento. La quimioterapia es desde hace unos años a esta parte un tratamiento bastante aceptado entre los propietarios de los perros y gatos y es, después de la cirugía, uno de los tratamientos principales para la lucha contra el cáncer. ¿Por qué digo que está siendo cada vez más aceptado? Porque hay muchos propietarios que tienen un poco de miedo, se asustan ante el término de quimioterapia, y esto se debe a que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, conoce a alguna persona con cáncer que ha sido sometida o está siendo sometido a un tratamiento de quimioterapia y sabemos cuáles son los efectos colaterales y que muchas veces es devastadora en las personas. Es por eso que los propietarios asocian este tipo de efectos de las personas con sus animalitos y es lo que primero dicen: yo no quiero que mi animal sufra y que pase por este tratamiento. Es por eso que tenemos que saber cuáles son los efectos que pueden producirse en los animales, cómo contrarrestarlos para darle las respuestas necesarias a los propietarios ante este tratamiento. Todo tratamiento, la quimioterapia tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Dentro de las indicaciones podemos utilizarla como tratamiento primario, como tratamiento neoadyuvante o como tratamiento adyuvante. ¿Qué significa esto? El tratamiento primario es cuando se emplea la quimioterapia como único tratamiento o como tratamiento principal. Esto puede ser porque la patología, el mejor tratamiento o el único tratamiento que podemos someter al animal es la quimioterapia. Como ocurre, como se ve en esta diapositiva, que se ve un perro que tiene los linfonódulos aumentados de tamaño, ¿sí? Eh, en todas aquellas patologías hematopoyéticas como linfoma, como leucemia, ¿sí? Mieloma, donde el tratamiento indicado es la quimioterapia. También se la puede utilizar como tratamiento primario en forma paliativa en aquellos animalitos que ya presentan en el momento del diagnóstico una metástasis y que en los cuales la cirugía, salvo que sea una cirugía paliativa porque es un tumor ulcerado o porque le duele o porque tiene un tamaño tal que le molesta al animal, no está indicado, y sí la quimioterapia como paliativo para tratar de aumentar el tiempo de sobrevida. Otra indicación que tiene la quimioterapia como tratamiento primario es en algunos tipos de tumores, como por ejemplo este que vemos acá, que es el tumor venéreo transmisible, el TBT, que desde hace muchos años ya no se somete a cirugía en el 99% de los casos y que se cura a través de la quimioterapia. Entonces, en el tumor venéreo transmisible, TBT, la quimioterapia sería el tratamiento indicado como tratamiento primario. Tenemos el tratamiento neoadyuvante. El tratamiento neoadyuvante es cuando el tratamiento principal para una neoplasia no es la quimioterapia, sino que es otro tipo, como puede ser la cirugía o la radioterapia, más comúnmente la cirugía, pero que empleamos la quimioterapia antes del tratamiento quirúrgico para tratar en muchos casos de disminuir el tamaño del tumor o en tumores que están muy infiltrados, tratar de liberarlos para después hacer una cirugía más limpia, ¿sí? O con mejores márgenes. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un gatito que tiene un carcinoma de escamosas en la nariz, cuyo tratamiento sería la planectomía, es decir, la extirpación quirúrgica de la nariz con un buen margen de seguridad. El problema es que en este gato, con el tamaño y la infiltración, no tendríamos un buen margen de seguridad, entonces se hace un tratamiento neoadyuvante para tratar de achicarlo
o liberarlo o mejorar, hacer más limpios los bordes de la cirugía para poder hacer así, sí, una cirugía con mejores márgenes de seguridad. El tratamiento adyuvante es cuando el tratamiento se hace posterior a la realización del tratamiento principal, que en general suele ser la cirugía. Este tratamiento se utiliza, por ejemplo, en tumores, como en este caso es un sarcoma, tumores de gran tamaño, donde sabemos que el margen de seguridad que le podemos dar, es decir, el margen de seguridad es la cantidad de tejido sano que tenemos que sacar alrededor del tumor, como para asegurarnos macroscópicamente que estamos extirpando todo el tumor, y en muchos casos esto no es posible por el tamaño del tumor, por la infiltración, sobre todo en los planos profundos, y que sabemos que es muy probable que este tumor recidive porque van a quedar restos del tumor. Entonces se hace la cirugía y posteriormente a la misma se hace la quimioterapia para disminuir las posibilidades de recidiva. Este tipo de cirugía, en el cual se hace en tumores grandes y después se hace la quimioterapia, muchas veces se la llama cirugía de debulking o citorreducción. Es decir, sacamos la masa principal del tumor con los márgenes que se pueda en forma adecuada. Nunca hay que cortar el tumor ni dejar tumor para que cierre, sino que hay que hacer la extirpación con el mayor margen de seguridad y después se hace la quimioterapia. Otra indicación para la quimioterapia adyuvante es, como vemos acá en esta diapositiva, que en la foto vemos una perra que tiene un tumor de mama ulcerado y donde está señalando el dedo es el linfonódulo axilar. Entonces, en todos aquellos animales en los cuales se hace la cirugía, la extirpación del tumor y ya hay una linfadenopatía presente, va a ir la cirugía con la quimioterapia adyuvante. Otro ejemplo de terapia adyuvante es en aquellos tumores que sabemos que son altamente metastizantes, como por ejemplo tenemos en el ejemplo de este vaso en el cual hay un hemangiosarcoma, que sabemos que a pesar de extirpar totalmente el órgano con el tumor, no va a terminar acá la cirugía, sino que en este tipo de tumor, que es un hemangiosarcoma, sabemos que a pesar de esto puede llegar a dar metástasis a largo o mediano plazo. Lo mismo ocurre, como en la foto de la derecha, que es una pata con un osteosarcoma. Nosotros sabemos que el osteosarcoma, por más que extirpemos totalmente el tumor a la amputación de la pata, sabemos que es un tumor que se lo denomina en el momento del diagnóstico como micrometastásico, que aunque no haya metástasis evidentes, sabemos que a mediano, corto o largo plazo va a dar metástasis. Entonces, en todos aquellos tumores que sabemos que son de alto grado de metástasis, a pesar de que se haga una cirugía con la extirpación completa del mismo, siempre está indicada una quimioterapia adyuvante. Vemos que, como todo tratamiento, tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones, una principal es el estado general del paciente que sea malo. Como vemos en esta diapositiva, vemos un perro que está en estado caquéctico, postrado. Este animal no es un candidato a recibir quimioterapia, porque si bien son pacientes oncológicos, deben tener un cierto estado general acorde con el tratamiento. Es decir, si a este animal que yo lo veo caquéctico, deprimido, postrado, le hago un tratamiento de quimioterapia, lo más probable es que produzca el deceso del animal por la quimioterapia antes de lo que le iba a matar el tumor. Es decir, para recibir quimioterapia, el animal tiene que estar en condiciones generales aceptables como para poder soportar un tratamiento de quimioterapia. Otra contraindicación es no conocer el tipo tumoral. Es decir, por ejemplo, en esta radiografía que vemos debajo, vamos a ver en la silueta cardíaca
y por delante de la silueta cardíaca y por delante de la silueta cardíaca una masa. Yo con la radiografía no puedo decir qué tipo tumoral es, porque recuerden que solamente la histopatología o la citología me pueden llegar a decir el tipo tumoral. Si yo me baso en esta radiografía para decir, uy, me parece que este animal es un gato, tiene una masa por delante del corazón, debe ser un linfoma y hago una quimioterapia, esto está contraindicado y en realidad sería una mala praxis sin saber qué tipo tumoral se trata. Porque en este caso yo no puedo diferenciar de una placa si es, por ejemplo, un linfoma, si es un timoma, ¿sí? Si es una linfadenopatía metastásica, si es un granuloma, si es un absceso. Por ende, siempre que vamos a indicar una quimioterapia, tenemos que conocer el tipo tumoral de que se trata. Para conocer un poquitito cuál es o cómo funciona la quimioterapia, tenemos que conocer lo que es la cinética celular. Y dentro de la cinética celular, lo que tenemos que saber fundamentalmente es el ciclo celular, recordar un poco qué era el ciclo celular, el tipo de crecimiento de los tejidos o tipo de crecimiento tisular y el crecimiento gomparcial. El conocimiento del ciclo celular es fundamental para la elección del protocolo quimioterápico más adecuado. ¿Por qué es esto? Porque vamos a tener dentro de las drogas quimioterápicas aquellas que van a ser selectivas de ciclo celular y aquellas que van a ser no selectivas de ciclo celular. ¿Qué es esto? Las drogas selectivas del ciclo celular son aquellas que van a actuar exclusivamente sobre células que se encuentran en reproducción, en cualquiera de las fases del ciclo celular, ya sea en mitosis, en G1, en la S, la duplicación del ADN, en G2, en la síntesis de proteínas, o que actúan directamente dañando el ADN o impidiendo la síntesis del ARN y de las proteínas. Estas drogas entonces se las llama selectivas, diferenciándoselas de las drogas no selectivas, que son aquellas que van a actuar tanto sobre células que están dentro de la fase celular, es decir, células que están en actividad, como también en células que se encuentran en reposo, es decir, aquellas células que están en la fase G0, es decir, actúan sobre todas las células. Es por eso que estas son más tóxicas y dentro de este grupo tenemos a las nitrosureas. A su vez, las drogas selectivas se las van a dividir en dos grandes grupos, que son las específicas de fase celular y las inespecíficas de fase de ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas drogas específicas de fase celular son aquellas drogas que van a actuar en determinada fase del ciclo celular, es decir, van a actuar sobre células que se encuentran en determinada fase. Por ejemplo, pueden actuar sobre drogas que se encuentran en la fase S, es decir, en la duplicación del ADN, como por ejemplo son el metotrexato, el 5-fluorouracilo, el arabinósido de citosina. Son drogas que actúan exclusivamente sobre la fase S, es decir, en células que se encuentran en la fase de duplicación del ADN. Hay otras drogas, como por ejemplo los alcaloides de la vinca, como la vincristina o la vinblastina, que actúan sobre células que se encuentran en la fase M, en la fase de mitosis. ¿Por qué es importante conocer en qué fase se actúan estas drogas específicas de fase de ciclo celular? Porque cuando hagamos los protocolos o combinemos drogas, lo que hay que tratar de hacer es utilizar drogas que actúen en diferentes fases del ciclo celular y no combinar drogas que actúen en la misma fase. Es decir, no tiene sentido combinar una vincristina con una vinblastina porque las dos actúan en células que están en la misma fase y lo único que haríamos sería potenciar los efectos tóxicos o colaterales de estas drogas. Sería conveniente combinar, por ejemplo, una que esté en M y otra que esté en S.
Después tenemos los agentes inespecíficos de fase de ciclo celular, que lo que hacen es actuar ligándose al ADN, lo afectan directamente o intervienen en la producción del ARN. Al afectar el ADN, generalmente esto se produce la muerte de la célula en el momento de la reproducción o cuando hay un intento de reconstrucción del ADN dañado. Estas entonces no actúan sobre una sola fase, sino que lo hacen dañando el ADN o evitando la síntesis de ARN en células que se encuentren dentro del ciclo celular, pero en cualquiera de sus fases. Por ejemplo, la ciclofosfamida o el clorambucilo o la doxorubicina. Otro punto importante es conocer el tipo de crecimiento tisular, es decir, cómo se desarrollan los tejidos. Vamos a tener fundamentalmente tres clases de tipo o tres tipos de crecimiento tisular, donde vamos a tener los tejidos estáticos, que son aquellos altamente diferenciados, y una vez que se diferenciaron, no siguen una reproducción constante o no tienen mitosis a lo largo de su vida. Por ejemplo, tenemos el caso del tejido nervioso o del músculo estriado. Es decir, una vez que se diferenciaron, no son tejidos que están en constante reproducción a lo largo de la vida. El otro tipo de tejido son los expansionantes, que son aquellos que están como en stand-by. No se reproducen normalmente, pero que ante un estímulo determinado puede producirse mitosis y pueden regenerarse. Por ejemplo, los hepatocitos, el hígado. Y el tercer grupo son los renovantes. Estos sí son los que comúnmente o constantemente están renovándose sus células son mitóticamente activas, ¿sí? Y son estos tejidos los que constantemente están en renovación de sus células. Como por ejemplo, tenemos las células sanguíneas, las células de la mucosa, las células de la epidermis, los gametos, ¿sí? Son los folículos pilosos, son células que constantemente están en renovación y en mitosis. ¿Por qué es importante conocer estos tres tejidos? Porque si dijimos que la mayoría de las drogas quimioterápicas actúan en células que están activas dentro del ciclo celular, dentro de estos tres tipos de tejidos, ¿dónde van a actuar con mayor actividad las drogas quimioterápicas? Sobre el tejido renovante. ¿Por qué? Porque sus células están activamente en reproducción. Y esto podría explicar un poquito más allá de la acción de las quimioterápicas sobre células activas, muchos de los efectos colaterales que tienen estas células. Por ejemplo, dijimos que las células sanguíneas están dentro de estos tejidos renovantes. Por ende, uno de los efectos más frecuentes de la quimioterapia es la mielosupresión, la depresión fundamentalmente de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos y de las plaquetas. Otro es la acción a nivel de todo lo que es mucosa, fundamentalmente la mucosa gastrointestinal. De ahí muchas veces las diarreas, los vómitos, la caída del pelo por esta acción sobre los folículos pilosos y, por ejemplo, los gametos, alteraciones en la reproducción. El tercer punto importante de la cinética celular es el crecimiento gompersiano de los tumores. Para recordar un poquitito qué es el crecimiento gompersiano, tenemos que acordarnos que era la fracción de crecimiento, el índice mitótico y el tiempo de duplicación. La fracción de crecimiento, o FC, como figura en la pantalla, es el porcentaje de células que se encuentran activas o en reproducción del total de células tumorales. El índice mitótico es la cantidad de figuras mitóticas o de mitosis que se ven en un campo a mayor graduación cuando se lo ve al microscopio. Y el tiempo de duplicación es el tiempo que tarda un tumor en duplicar en días su tamaño.
¿Qué pasa cuando un tumor es chiquito, una neoplasia comienza a formarse, comienza a crecer? En ese momento, como marca abajo de la curva, la flechita amarilla, en ese momento la fracción de crecimiento y el índice mitótico son altos, es decir, hay un alto porcentaje de las células del tumor que están en reproducción constante. Si esta fracción de crecimiento es alta y este índice mitótico es alto, el tiempo de duplicación va a ser corto, porque rápidamente va a duplicar ese tumor su tamaño. A medida que aumenta el tamaño del tumor, muchas de estas células que están en actividad van a comenzar a pasar a la fase de reposo, ¿sí? A la G0. Esto hace que a medida que crece el tumor, la curva va haciendo como una meseta. Primero tiene un alto crecimiento y después se va haciendo como una meseta. ¿Por qué? Porque al pasar muchas de esas células a la fase de reposo, entonces la fracción de crecimiento va a ser baja, el índice mitótico va a ser bajo y al haber menos células en reproducción, el tiempo de duplicación va a ser largo porque va a necesitar mayor tiempo para duplicar su tamaño. Una vez que vimos cuáles son los puntos de la cinética celular importante, vamos a ver también cuáles son las pautas que tenemos que tener en cuenta para emplear una quimioterapia. Dentro de estas pautas vamos a tener pautas generales, tenemos que conocer perfectamente los efectos colaterales o las toxicidades que pueden producir las diferentes drogas para estar atentos, para comunicarle a los propietarios, para saber cómo resolver los inconvenientes que nos puede traer la administración de estas drogas. Conocer cómo se las debe manejar, cómo es el manejo que tenemos que tener nosotros en la manipulación de estas drogas y cuál debe ser el manejo en la administración de las drogas quimioterápicas. Dentro de las pautas generales, lo primero que tenemos que tener en cuenta o que conocer es el tipo de neoplasia a la cual nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque no todos los tumores son sensibles a la quimioterapia, no todos los tumores sensibles son sensibles a las mismas drogas quimioterápicas, es decir, hay tumores que son sensibles a la doxorubicina, hay tumores sensibles al carboplatino, hay tumores sensibles al cisplatino, tumores sensibles a la vinblastina o a la vincristina o a la lomustina. No todos los tumores son sensibles o pueden ser tratados por las mismas drogas quimioterápicas. Por eso es fundamental saber principalmente el tipo histopatológico del tumor al cual nos estamos enfrentando para poder elegir la droga correcta para su tratamiento. Tenemos que hacer un examen clínico general. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que una de las contraindicaciones era que el animal no estuviera en condiciones óptimas para recibir un tratamiento de quimioterapia. Entonces, tenemos que hacer un buen examen clínico general y además un buen examen clínico particular de determinados aparatos de acuerdo a la droga que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar la doxorubicina, yo tengo que saber que es una droga cardiotóxica. Entonces tengo que hacer mucho hincapié en el aparato cardiovascular, saber que el paciente al cual yo voy a tratar con esa droga no es un cardiópata, porque si yo a un cardiópata le doy una doxorubicina, lo más probable es que le produzca yo un efecto muy lesivo mayor que el que le está produciendo el tumor. Lo mismo con las drogas nefrotóxicas. Yo tengo que saber que mi paciente no tiene una insuficiencia renal
cuando voy a aplicar una droga que es nefrotóxica, porque voy a poner en riesgo la vida del paciente, porque voy a perjudicar o hacer más grave su insuficiencia renal. Lo mismo con drogas que son neurotóxicas, que pueden producir convulsiones. Yo tengo que saber que mi paciente no es epiléptico, por ejemplo, o que tiene convulsiones, porque voy a empeorar su cuadro. Y el tercer punto importante de estas pautas generales es hacer un muy buen chequeo sanguíneo, ¿sí? Primero, porque hablamos antes que muchas de estas drogas son mielosupresoras. Entonces, yo tengo que hacer no solo antes de elegir un protocolo o de comenzar un tratamiento, sino cada vez que se va a administrar una droga quimioterápica, tengo que hacer un muy buen chequeo sanguíneo para ver que mis glóbulos blancos estén a un nivel satisfactorio como para yo poder dar la droga y no producirle una mielosupresión importante que puede llevarle a una sepsis y a la muerte del animal. En general, van a ver que los libros dicen que como mínimo debe haber 4.000 glóbulos blancos y no menos de 2.500 neutrófilos ni 1.000 linfocitos. Lo mismo que para las plaquetas, hay drogas que producen mucha trombocitopenia, por eso lo ideal es que no haya menos de 5 plaquetas por campo. Y los glóbulos rojos también, el hematocrito tiene que estar por encima de 20-25. El chequeo de los glóbulos rojos se tiene que hacer también, pero no es tan drástico su caída como ocurre con las plaquetas o con los glóbulos blancos, debido a que la vida media del eritrocito es mucho mayor, es de 120 días, es mucho más prolongada que la de los glóbulos blancos. Y de acuerdo a la droga, como dijimos antes, chequear fundamentalmente los valores renales, los valores hepáticos, porque muchas de estas drogas también al metabolizarse por hígado pueden producir un aumento de las enzimas hepáticas. Como dijimos antes, conocer muy bien los efectos colaterales, es decir, cuáles son las toxicidades que pueden producir estas drogas. Podemos tener dos tipos de efectos colaterales específicos e inespecíficos. Los inespecíficos son, o podemos incluir, a todos aquellos efectos colaterales o toxicidades que producen la mayoría de las drogas, como son la mielosupresión, la anorexia, decaimiento, vómitos, diarrea, ¿sí? Y los específicos son los que dan determinadas drogas, ¿sí? Como hablamos antes, que hay drogas cardiotóxicas, hay drogas nefrotóxicas, hay drogas neurotóxicas. Tenemos que conocer muy bien cuáles son estos efectos colaterales específicos e inespecíficos para poder enfrentarlos, para poder estar atentos a la primera aparición de los mismos, para poder combatirlos y fundamentalmente explicarle al dueño cuáles van a ser los posibles efectos que produzcan las drogas. Por ejemplo, mielosupresores, vamos a tener distintas categorías de mielosupresores, vamos a tener algunos que son mielosupresores potentes, es decir, que producen mucha mielosupresión, y a la cabeza de todo está la lomustina, ¿sí? La lomustina es una droga que se da por vía oral cada 3 o 4 semanas y que se utiliza mucho para las células redondas, para el mastocitoma, para el linfoma y fundamentalmente para todo lo que sea tumores del sistema nervioso central, ya que es una de las pocas drogas que atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se administra la lomustina con lo que les había dicho hace un ratito de el nivel de glóbulos blancos, porque no es muy raro, no es para nada descabellado pensar que un animal que tiene hoy 9.000 blancos y que le doy la lobustina, a los 7 días puede estar en 1.000 o 1.500 o menos. Por ende, hay que tener un muy buen nivel basal de glóbulos blancos y chequearlo a la semana, porque generalmente lo que llaman nadir
que es el pico máximo de caimiento de los glóbulos blancos, se da aproximadamente entre los 7 y los 10 días. Otras drogas mielosupresoras potentes, pero en menor medida que la lomustina, sería la doxorubicina, la vinblastina, la ciclofosfamida. Moderados, el melfalam, el clorambucilo, el 5-fluorouracilo, el metotrexato. Y leves, es decir, que pueden llegar a producir mielosupresión, pero en muy baja medida, son la L-esparaginasa, la vincristina y la menos mielosupresora generalmente es la bleomicina. Acá hay algunos ejemplos de los efectos colaterales, ¿sí? Por ejemplo, la doxorubicina tiene esos efectos inespecíficos de los que hablábamos, como la mielosupresión o los trastornos gastrointestinales, pero tiene específicos que era la cardiotoxicidad, la alopecia y también la anafilaxia. La anafilaxia o las reacciones alérgicas son bastante frecuentes con la doxorubicina y lo que hay que tener en cuenta cuando se empieza a administrar esta droga es controlar el animal, que no empiece a sacudir la cabeza con prurito, que no se empiece a edematizar la cara, los belfos, que no empiece con eritema de la piel, porque todos estos son signos de que está produciéndose una reacción alérgica. Si pasa esto, hay que cortar inmediatamente la administración de la droga y darle algún antihistamínico. Generalmente lo que más se utiliza para contrarrestar en un primer momento esta reacción alérgica es la aplicación de la dexametasona. Sí o sí tenemos que seguir, acá se corta la administración, pero si tenemos que volver a aplicar la doxorubicina, lo que se podría hacer es darle preventivamente dexametasona unos 15-20 minutos antes de la aplicación de la doxorubicina y ahí recién comenzar con el tratamiento bajando un poquitito la dosis original. Si a pesar de esto vuelve a tener una reacción alérgica, sabemos que ese animal no puede recibir más doxorubicina. La ciclofosfamida, por ejemplo, también es mielosupresora, produce trastornos de gastrointestinal, pero como específico produce cistitis hemorrágica. ¿Qué se va a producir? Bueno, una cistitis hemorrágica estéril, es decir, no es producida por microorganismos, sino que es producida por una reacción de los metabolitos de la ciclofosfamida a nivel de la mucosa vesical. Para contrarrestar esto, lo que se puede hacer o lo que se indica es cuando se va a administrar la ciclofosfamida que se lo haga sobre todo en aquellos animales de departamentos donde lo sacan durante el día a orinar y está durante toda la noche sin salir a orinar, darle la droga durante la mañana, ¿sí? Y hacerlo consumir bastante agua, cosa de que vaya lavando esa vejiga y sacarlo reiteradas veces a orinar, para que no quede durante largos periodos de tiempo con estos metabolitos de la droga en la vejiga y que puedan causar la cistitis hemorrágica. Otras drogas como la vincristina o la vinblastina, que son los alcaloides de la vinca, tienen como específicos las neuropatías periféricas, ¿sí? El animal empieza a mordisquearse por ahí la punta de los dedos, la punta de la cola, el dorso, el lomo, como si tuviera pulgas. La mayoría de estos efectos colaterales, salvo la cardiotoxicidad, que es a dosis acumulativa, suelen revertir cuando se suspende la droga. Otras drogas que pueden producir efectos específicos son, por ejemplo, la bleomicina, que puede producir fibrosis pulmonar. Es por eso que hay una dosis máxima acumulativa, a partir de la cual no se puede o no está indicado seguir con la administración, lo mismo que con la doxorubicina y la cardiotoxicidad, porque podría producir fibrosis pulmonar. El cisplatino, dijimos antes, la nefrotoxicidad, y en el gato produce una vasculitis pulmonar que puede llevar a un edema pulmonar fatal, por lo cual el cisplatino está contraindicado en el gato. El carboplatino produce mielosupresión y el 5-fluorouracilo tiene como efecto colateral específico la neurotoxicidad,
puede producir convulsiones. Y en el gato esta neurotoxicidad puede ser fatal, por lo cual también está contraindicado, al igual que el cisplatina. La lomustina, ya hablamos de la mielosupresión. La mitosantrona es de la misma familia que la doxorubicina, pero no produce cardiotoxicidad. Y dentro de las drogas que pueden producir trastornos específicos tenemos el clorambucilo, que puede producir trastornos cerebrales, y la L-asparaginasa, que cuando se la da por vía endovenosa, puede producir anafilaxia, coagulación intravascular diseminada, puede dar fiebre, puede dar pancreatitis, hepatopatía. Por eso lo indicado es que se dé por vía no endovenosa, intramuscular o subcutánea. Así como tenemos que conocer el efecto, ¿sí? Los efectos colaterales que producían las drogas, también que tenemos que conocer cómo debemos manejar estas drogas, porque son drogas potencialmente tóxicas, ¿sí? No solo en la administración para los animales, sino para las personas que la manipulan, ya que pueden ser teratogénicas, pueden ser mutagénicas, pueden producir aberraciones cromosómicas, pueden producir daño hepático en los manipuladores. Por eso está totalmente contraindicado el manejo de estas drogas en las mujeres embarazadas o incluso en las propietarias que estén embarazadas. No se recomienda o se prohíbe que esté durante la administración de la droga junto a su animalito, y que en lo posible durante 48 a 72 horas posteriores a la administración no estén en contacto directo con el animal, sobre todo con sus eyecciones, que es por donde se eliminan los metabolitos de estas drogas. Para minimizar estos riesgos en el manejo de las drogas, ciertas precauciones, debemos disminuir la exposición a la inhalación de aerosoles. Muchas de estas drogas vienen en forma liofilizada y cuando se la está preparando, a veces vieron que se produce como una aerolización, un esparcimiento de líquido por la presión que se produce dentro del frasquito, y esto es lo que hay que disminuir o evitar, esta exposición a la inhalación de aerosoles. También muchas se absorben a través de la piel, son vesicantes, pueden quemar más allá que se pueden absorber. Hay que evitar la ingestión de alimentos o estar tomando agua o fumando o estar en contacto con la droga y llevarse cosas a la boca. Hay que tener mucho cuidado con la inoculación accidental, cuando uno carga una droga en una jeringa, cuando muchas veces uno va a volver a poner el capuchón sobre la aguja para protegerla, hay veces que accidentalmente uno se puede pinchar con esa aguja y esto se puede producir una inoculación accidental. Más allá, antes de la exposición a la inhalación de los aerosoles, también es importante que evitar la exposición de los ojos a que salte la droga, que se nos caiga la droga, porque puede producir quemadura de córnea. Hay que ser muy precavidos en el manejo de las drogas y en la conservación. Hay que seguir las indicaciones del fabricante, las que dicen que van refrigeradas o las que una vez que son reconstituidas no duran muchas más allá de 24 o 48 horas. Algunos de los elementos que tenemos que tener en cuenta para protegernos, ¿sí? En el manejo de estas drogas son fundamentalmente, hay que proteger, como les dije recién, los ojos, ¿sí? Para evitar que entre en contacto con los ojos las drogas, y fundamentalmente muchas pueden producir úlceras de córnea por quemadura de córnea. Proteger esa inhalación de los aerosoles con barbijos, pero barbijos especiales. No sirven los barbijos descartables de cirugía, ¿sí? Tienen que ser barbijos de capa o con filtros de triple capa. Utilizar camisolines o batas
lo más impermeable posible, de manga larga. No sirven tampoco las de los materiales de cirugía descartables, porque esos las drogas muchas veces los atraviesan, sino tienen que ser lo más impermeables posible. Y guantes, lo ideal son los guantes de nitrilo, ¿sí? Son los que más protegen. No sirven los guantes esos transparentes de tacto, porque muchas de esas drogas atraviesan este tipo de material. Lo ideal son los de nitrilo. Cuando vamos a cargar las jeringas, lo ideal es utilizar este tipo de jeringas que tiene este enganche de la aguja con la jeringa, ¿sí? Porque por este enganche de rosca, lo que evita es que se zafe la aguja de la jeringa si hay presión, sobre todo cuando se están preparando las drogas liofilizadas, ¿sí? Porque hay presión y muchas veces al ingresar el, el líquido dentro de este frasco que está al vacío, se produce como una fuerte presión y a veces se suelta la jeringa de la aguja y eso puede llevar a accidentes de derramamiento de la droga. Por eso lo ideal es utilizar este tipo de jeringas con el enganche Luer-Lock, ¿sí? De la aguja. Lo ideal es tener estas cámaras de flujo, laminar y trabajar a través del vidrio, pasando solamente las manos, ¿sí? Pero fíjense que también, a pesar de eso, está toda la protección con la bata impermeable, los guantes y las gafas. Esta es una protección o una cámara, ¿sí? Casera, que era la que teníamos hasta hace poco tiempo en el consultorio de oncología del hospital, que era directamente una caja de madera con vidrio, que tiene arriba una campana con una salida al exterior con un filtro, ¿sí? Entonces se trabajaba a través, como ven en la diapositiva de la derecha, que está levantadita la puerta, a un nivel que permite solamente el pasaje de las manos. Ahora, desde hace unos meses a esta parte, nos han puesto en el consultorio de oncología del hospital una cámara de flujo laminar, ¿sí? Donde también se hace la preparación y el cargado de las drogas, como verán acá, con todos los mecanismos de protección, a pesar de tener esa cámara de flujo, ¿sí? El camisolín, los guantes, el barbijo y los protectores. Si no se tienen estas cámaras de flujo, hay que protegernos, ¿sí? Eh, Igual en un consultorio hay que tratar de hacerlo en una zona donde no haya mucha afluencia de gente, que no haya corrientes de aire, que estemos solos, tranquilos, ¿sí? Barbijo, guantes de nitrilo, el camisolín impermeable y las gafas, ¿sí? O los anteojos que normalmente utilizamos. Fíjense que el manejo o el cargado o la eh, dilución de la droga, se tiene que hacer siempre el manejo por debajo de los niveles de la cara. ¿Por qué digo esto? Porque todos estamos acostumbrados a cargar una vacuna o cargar un antibiótico y generalmente lo hacemos de la cara para arriba, ¿sí? En cambio, con estas drogas hay que hacerlo siempre en un plano más bajo, porque si hay algún derramamiento, alguna aerolización, algún accidente, no nos caiga sobre la cara. Algo fundamental es lo que se ve ahí, más allá de los guantes, el camisolín impermeable, es cubrir eh, la tapa del frasco en el punto de la inyección con la aguja con una gasa embebida en alcohol. Esto es por si se produce esterilización o salida de droga del frasco en el momento que lo estamos cargando o que lo estamos diluyendo, esa droga va a quedar atrapada en esa gasa, ¿sí? Con alcohol y va a ser neutralizada. Cuando hacemos el purgado de la jeringa, de ese aire que generalmente queda en la jeringa, siempre se tiene que hacer de nuevo
dentro del frasco, es decir, no sacar la jeringa y sacar el aire hasta que salga la droga al aire, sino que se tiene que hacer el purgado dentro del mismo frasco. ¿Cómo se desechan todo lo que se utiliza para la administración de la droga? Todo lo que sea frascos, jeringas, agujas, perfus, sachets, todo lo que se ha utilizado se debe no como descartar como una basura común, sino que todo va como residuo peligroso o drogas peligrosas, ¿sí? Para el procesamiento, ¿sí? De droga peligrosa. No hay que descartarlo en una bolsita y sacarlo al contenedor de la basura, sino que va a ser retirado como se retiran los residuos peligrosos o biológicos. ¿Cómo es la dosificación de la mayoría de las drogas? La mayoría de las drogas se dosifican en miligramos por metro cuadrado, es decir, por superficie corporal. Algunas sí se dosifican por kilo, pero la mayoría va por metro cuadrado. Hay unas tablas que ya vienen hechas donde se ve, si vemos la columna, la primera columna de la izquierda, donde están los kilos, y en la segunda están los metros cuadrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de 7 kilos, vamos a hablar de 0,37 metros cuadrados. Hay una tabla para perros y una tabla para gatos. Una vez que tenemos la dosificación, que por ejemplo era de 30 miligramos metro cuadrado, vamos a hacer, por ejemplo, un animal de 30 kilos sería 0,96 metros cuadrados, hacemos 30 miligramos por 0,96. ¿Y cómo lo vamos a administrar esa droga? Esa droga va a poder ser administrada por vía parenteral, puede ser por vía endovenosa, intramuscular o subcutáneo. Hay drogas que vienen en pastillas o en cápsulas para su administración oral. Hay drogas que vienen en pomadas para la administración tópica. Y muchas de las drogas que se pueden dar en forma parenteral, en forma endovenosa, intramuscular o subcutáneo, se las puede administrar también en forma intralesional o intracavitaria. Vamos a ver cómo se administra o cómo se debe administrar la vía endovenosa. Las drogas que vienen para administración endovenosa son pura y exclusivamente para administración endovenosa. ¿Por qué? Porque estas drogas suelen ser muy vesicantes y si se dan fuera de vena o se dan por vía subcutánea o intramuscular, pueden producir en algunos casos necrosis importante y lesiones muy importantes eh, de los tejidos donde se administra. ¿Cómo se la puede administrar? Se la puede administrar por butterfly, es decir, por mariposa directamente. Y en general, lo ideal es utilizar los catéteres endovenosos. ¿Por qué? Porque la administración, ¿sí? Por butterfly que se puede usar, el mayor inconveniente es que si el animal en ese momento que estamos administrando la droga se mueve y se produce la lesión de la vena, puede ser que esa droga salga a los tejidos perivasculares y que produzca una lesión importante. Los butterflies, quienes les gusta la utilización de los butterflies, lo ideal es, si uno quiere usar un butterfly, que sea para la administración de drogas de corto periodo. Es decir, hay drogas que se pueden administrar en bolo, en segundos, y hay drogas que necesitan por lo menos 3, 4 horas, algunas 40 minutos de administración para disminuir los efectos colaterales. Lo ideal es, si se va a utilizar un butterfly, que se utilice teniendo todas las precauciones y una buena inmovilización de la zona
en drogas que se utilizan en bolo. Cuando se utilizan drogas por mayor periodo de tiempo o, a mí personalmente, es una apreciación personal, me gusta siempre utilizar un catéter endovenoso, me resulta más seguro de que no se va a salir de vena. Lo ideal es utilizar estos catéteres. Fíjense en la diapositiva que más allá que está puesto el catéter con el perfus acoplado, por debajo del mismo hay una tela adhesiva. Se puede también colocar una gasa con alcohol. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces esa conexión entre el catéter y el perfus o entre el catéter y la jeringa a veces vieron que no es tan exacta y a veces sale alguna gotita de la droga y eso puede producir quemadura de la piel. Ya sea con el butterfly o con el catéter, dijimos que se podían pasar las drogas en forma de bolo o pasarlas en forma de durante 40 minutos, 1 hora, 3, 4 horas. Cuando se va a hacer en forma de bolo, se puede administrar directamente de la jeringa directamente al butterfly o al catéter endovenoso. Lo que hay que tener la precaución en este caso es tener 3 jeringas preparadas, 2 con solución fisiológica y una con la droga diluida. ¿Por qué es esto? Porque lo ideal es primero hacer un lavaje del catéter, es decir, colocamos el catéter, le colocamos una jeringa con solución fisiológica, probamos que esa solución fisiológica pase bien por el catéter, que corra bien, que no se produzca infiltrado de la zona y cuando estamos seguros de esto, cambiamos por la droga, vamos colocando la droga en forma lenta, chequeando como se ve ahí lo rojito en la jeringa, que esté en vena, y una vez que terminamos de administrar la droga, volvemos a cambiar por otra jeringa con solución fisiológica y ahí terminamos de lavar el catéter y de pasar definitivamente la droga. ¿Por qué es importante este lavado final del catéter? Porque puede ser, si no hacemos este lavado, que parte de la droga quede en el catéter y cuando retiramos el catéter se derrame en los tejidos perivasculares y nos produzca alguna lesión. Para evitar todas estas maniobras de colocar una jeringa, cambiar la otra jeringa, volver a cambiar otra jeringa, lo que se puede hacer es directamente diluir la droga, ¿sí?, en un sachet con solución fisiológica y pasarla por goteo. O a veces hay bombas especiales para la administración de la droga, bombas de infusión donde ponemos la cantidad de droga que vamos a administrar, el tiempo que queremos que la administre y directamente lo pasamos. La otra forma es, para evitar esto del cambio de las jeringas, es directamente colocar el catéter, colocar un suero fisiológico limpio, sin droga, y por el chupete pasar directamente la droga. Una vez que terminamos de pasar la droga, ahí sí lavamos directamente con la solución fisiológica. Lo que se ve en la diapositiva que se está cerrando es una forma de dosificar la droga si yo la tengo que pasar en determinado tiempo. Por ejemplo, esta es una doxorubicina que yo sé que la tengo que pasar no menos de 40 a 50 minutos. Entonces, para estar seguros de que lo estoy haciendo en ese tiempo, lo que puedo hacer es cargar la droga, por ejemplo, en 4 centímetros, ¿sí?, diluirla en 4 centímetros y pasarle por el chupete 1 centímetro cada 10 minutos. Es decir, paso la droga durante 1 centímetro, ¿sí? En este caso lo que se está haciendo, fíjense, siempre la administración con guantes y una gasa con alcohol por debajo del chupete por si hay derramamiento. Estoy cerrando el perfus de lo que va hacia el animal. ¿Para qué? Para pasar ese centímetro hacia arriba del perfus y una vez que yo lo pasé hacia arriba, abro el perfus y entonces dejo bajar lentamente la droga ese centímetro durante 10 minutos.
A los 10 minutos vuelvo a hacer lo mismo y así me aseguro que al tener 4 centímetros y pasarlos 1 centímetro cada 10 minutos, estoy cumpliendo con el tiempo mínimo de pasaje de la droga. Una vez que terminé de pasar esos 4 centímetros, dejo bajar por lo menos 20-30 centímetros de solución fisiológica para lavar todo el mecanismo y para lavar fundamentalmente el catéter endovenoso y la vena donde pasó la droga. Hay veces en que el animal es indócil, como por ejemplo en la mayoría de los gatos, que es muy difícil cuando hay que pasar una droga durante 1 hora, 40 minutos, que se quede quieto, ¿sí? Pasando la droga. O en algunos perros que son bastante agresivos o inquietos, se los puede dormir. No hay ningún inconveniente en utilizar desde un sedante hasta realmente dormirlos. No hay ningún inconveniente en cualquier droga, se puede hacer con midazolam, con propofol, con ketamina, es decir, no hay ninguna contraindicación y es preferible tenerlos sedados o dormidos para pasar la droga antes de que se salga de vena y ocurra algún accidente con la droga. Las drogas hay otras que se pueden administrar en forma intramuscular o subcutánea, se da como cualquier inyección intramuscular o subcutánea. La única precaución que hay que tener es el que lo va a administrar con guantes y siempre la protección al manipularla. La vía oral, hay algunas quimioterápicas como la ciclofosfamida que vienen comprimidos, viene de 50 miligramos. El problema es la dosificación en los animales pequeños. No es lo ideal cortar las pastillas porque son drogas quimioterápicas, entonces al cortarlas podemos estar eh, diseminando polvo, podemos estar aspirando el polvo, entonces lo ideal es mandarlos a algún laboratorio, a alguna farmacia que nos formulen con esas mismas pastillas dosis o cápsulas de menor miligramos, de menor cantidad de miligramos. Cuando hay que administrarlos, generalmente los que los administran son los dueños en las casas, entonces hay que avisarles que utilicen guantes, ¿sí?, para la administración, sobre todo en aquellos animales que son difíciles de dar los comprimidos, porque muchas veces se le da el comprimido, lo escupe, se le vuelve a dar y así como que el comprimido empieza como a deshacerse. Y el problema es que si nosotros estamos manipulando sin guantes, estamos manipulando una droga quimioterápica. Las cápsulas no hay que abrirlas, hay que administrarlas en forma entera. La tópica se coloca como cualquier pomada, generalmente la que viene es el 5-fluoruracilo. Lo que hay que tener precauciones de colocarla con guantes y o vendarlo o ponerle collar isabelino, cosa de que no se lo esté tocando, que no se lo lametee, que no se lo chupe, porque puede ser que esta ingestión provoque los mismos efectos colaterales que produciría en forma endovenosa, es decir, puede dar convulsiones más allá de que se está sacando la droga. Por ende, siempre que se coloca con guantes y protegerlo para que el animal no la ingiera. La intralesional son las drogas que se utilizan más comúnmente, son el cisplatino y el 5-fluoruracilo, que se hacen diluciones con aceite de sésamo estéril y se inyectan en el tumor en forma infiltrante. Como se hace una infiltración anestésica, hay que comenzar desde la periferia un centímetro o por lo menos medio centímetro por fuera de la parte tumoral. Y lo importante es que esa infiltración no se haga a una distancia mayor de 0,3, 0,2, 0,3 milímetros, 2-3 milímetros una de la otra infiltración,
ya que la droga difunde no más de 5 o 6 milímetros. Entonces, si nosotros hacemos entre una línea de infiltración y otra más de 3 milímetros, lo más probable es que la parte central nos quede sin la droga. Les dije que las drogas que más se utilizan son el 5-fluoracilo y el cisplatino. Y antes les había dicho que estaban contraindicadas en el gato, y eso de la fotografía es un gato blanco con un carcinoma de escamosas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la administración intratumoral con el aceite de sésamo que se utiliza para producir irritación y para producir que la droga quede en la zona y no se absorba a nivel sistémico. Esta es la diferencia, que por qué en el gato la forma endovenosa está contraindicada el cisplatino del 5-fluoracilo, porque podía producir el edema pulmonar y las convulsiones, y no está contraindicada la intralesional, justamente por eso, porque no se absorbe por vía sistémica, sino que actúa directamente sobre el tumor. Lo importante es que cada una de las infiltraciones intralesionales que se hagan del tumor, semana tras semana o cada 15 días, se hagan siempre en el mismo tamaño que se inició, a pesar de que el tumor se vaya achicando, no que se vaya achicando el área de infiltración con el tumor, sino que siempre hay que mantener el mismo área de administración. Dijimos que también se pueden utilizar en forma intracavitaria, es decir, dentro del abdomen o de la cavidad torácica. Se hace la administración de drogas, es bastante frecuente en un tipo de tumor, que es el mesotelioma, que es un tumor que afecta los mesos, y la administración va directamente dentro de la cavidad abdominal o de la cavidad torácica. La cavidad abdominal se hace como en cualquier laparocentesis, es decir, generalmente se hace 1 o 2 centímetros alrededor del ombligo. Acá sí se puede utilizar sin problema un butterfly, ya que va directamente dentro del abdomen haciendo la tunelización y no hay problema de que salga el tejido. Y bueno, la droga que más comúnmente se utiliza es el cisplatino o el carboplatino. Y lo que se hace es la laparocentesis, se diluye la droga en un sachet de solución fisiológica y directamente se deja ingresar en la cavidad abdominal. Una vez terminada la administración de la droga, lo que se hace es se retira el butterfly y hay que hacer caminar o hacer mover el animal para que esa droga se distribuya en toda la cavidad abdominal. La torácica, lo que hay que hacer es, bueno, primero, generalmente estas patologías, tanto la abdominal como la torácica, lo que produce es mucho fluido, es decir, vamos a tener ascites o vamos a tener un acúmulo de líquido a nivel torácico. Entonces lo primero que hay que hacer es evacuar, como se ve en la fotografía, el líquido que se está produciendo y después se administra la droga en forma torácica, intratorácica. La precaución que hay que tener a nivel torácico es fundamentalmente no producir un neumotórax y en general, por supuesto, la cantidad de líquido en que se diluye la droga va a ser menor si es torácica que si es abdominal. Y finalmente, otra vía de administración bastante frecuente es la intravesical, que se utiliza para tumores de vejiga, ¿sí?, de la mucosa vesical, como es fundamentalmente el carcinoma de células transicionales, que lo que se hace es la administración directa de la droga dentro de la vejiga. Lo que se hace es, generalmente se utiliza, lo ideal es una sonda Foley, se sondea la vejiga, se traba la sonda dentro de la cavidad abdominal, o sea, la cavidad vesical, es decir, se bloquea la uretra con el balón de la sonda Foley, se evacúa la orina y se inyecta la droga diluida en la solución fisiológica dentro de la cavidad vesical. Lo más común es que se utilice el cisplatino o el carboplatino.
se clampea la sonda dejando dentro de la vejiga la dilución con el quimioterápico, se deja aproximadamente unos 20 minutos, media hora, y después se retira, ¿sí?, el líquido con la droga a través de una jeringa y después se saca la sonda. ¿Por qué se retira la droga? Para evitar que el animal orine directamente la droga una vez que se saca la sonda. Esto se repite, depende de la patología y la indicación, generalmente cada 15 días. Sí, es para tumores de la mucosa. Si es un tumor intramural que no afecta a la mucosa, como por ejemplo un tumor de la pared muscular, este tipo de tratamiento de administración no es el indicado, ya que no se absorbería la droga, sino que actúa directamente sobre la mucosa. Bueno, hasta acá hablamos un poco de los principios generales de la aplicación de la quimioterapia, que es un tratamiento de mucha utilidad, muy usado en la lucha contra el cáncer en nuestros pacientes. Y es fundamental, como dije antes, seguir las pautas necesarias para su empleo, conocer fundamentalmente el tipo tumoral, conocer las indicaciones y contraindicaciones de la quimio, conocer las drogas, sus efectos colaterales y fundamentalmente el manejo para protegernos nosotros, para proteger a nuestros pacientes, para proteger a los propietarios de los pacientes y principalmente saber cuándo iniciar un tratamiento, cuándo continuarlo y cuándo suspenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces priorizamos o debemos priorizar en realidad lo que en oncología es una premisa fundamental, que es la calidad de vida del paciente.